entonces es un gusto para mí estar de nuevo pues en esta segunda sesión. Estamos desarrollando pues lo que es la unidad 2, proceso de medición. El tema es la propagación de la incertidumbre, contenido los 10. Ya en la clase anterior habíamos visto un poco sobre la suma y la resta. Como ahora vamos a terminar estos con todas las operaciones fundamentales, creo que sí, pues, pero vamos a iniciarlo como que si fuera desde las primeras operaciones. La suma y resta. Primero vamos a ver la suma de dos o más medidas. Acá entonces tenemos en la pizarra las expresiones A mayúscula igual, entre paréntesis, A más delta A. B de mayúscula igual a B, pero B minúscula más menos delta B, también entre paréntesis. C mayúscula igual a C minúscula más menos delta C. ¿Qué representan esto? Bueno, estos simbolizan, digamos, tres mediciones. A una medida la estamos representando por A, la otra por B y la otra por C. Acá va el valor del mensurando. La A minúscula representa el valor de la magnitud A particular que estamos considerando y aquí la incertidumbre. Entonces, si esto representa tres mediciones en general y queremos nosotros hacer la operación, y dice, sí, S es igual a A más B más C. La S mayúscula representa la suma. ¿Qué queremos sumar? Estas tres cantidades A, B, C. Entonces, la expresión la vamos a dar de esta manera, como el resultado de la suma, ¿verdad? El valor numérico, más menos la incertidumbre que se ha dado con la suma. Entonces acá, si yo sustituyo A por su expresión correspondiente A más menos delta A B por B más menos delta B y C por C más menos delta C, obsérvese que aquí pues, las letras son minúsculas, aquí son mayúsculas, para diferenciar lo que digamos, el símbolo de la medición general y lo que son sus valores numéricos, tanto de la medida en sí de cada una y su respectiva incertidumbre. Está aquí por un proceso algebraico simple, ¿no? Agrupando pues, el término, tenemos los valores de las mediciones son A, B, C. Aquí, más o menos, sacamos factor común y ponemos acá, entre paréntesis, delta A más delta B más delta C, donde S minúscula corresponde a la suma de los valores de las mediciones, ¿no? Lo que vale A, lo que vale B, lo que vale C. Y el delta S es la incertidumbre total, ¿no? Que corresponde a la suma. Entonces, ahora traemos un nuevo ejercicio de la parte que hicimos en la sesión anterior, ¿no? Este ejercicio dice lo siguiente. Se trata de tres resistores. Claro, no estamos en física, no tenemos obligación de saber qué es un resistor en este momento, aquí creo que la misma palabra lo indica. Son tres resistencias eléctricas y las expresiones son las siguientes. Voy a poner el ejemplo. Tenemos una resistencia R1, 20.3 más o menos 0.5, y aquí el paréntesis porque se le ponen las unidades. Esto significa pues, que la resistencia está medida en ohms. Obsérvese que tanto el valor de la medida como su incertidumbre se expresa con las nuevas unidades. ¿Cuáles son? Este es el círculo de ohm o de ohmio, que es la unidad de resistencia eléctrica. Tenemos la segunda resistencia, R2, que es igual a 14.5 más o menos
0.5 ohms. Y una tercera resistencia que es de 27.0 más o menos 0.5 ohms. Ahí están las resistencias. Se nos dice que se conectan en serie. Es decir, vamos a poner aquí el signo de la resistencia 1, la resistencia 2, están las tres resistencias conectadas, ¿verdad? En serie. Y claro, el valor de la resistencia total o resistencia equivalente, como se le llama, ¿no? La resistencia equivalente, la vamos a llamar R de Q, debemos de expresarla como el valor de la resistencia R más o menos un delta R. Ahora, quiere decir que nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a sumar R1 más R sub 2 más R sub 3. Ahí está cada una de los resistores. O sea, R1, ¿a cuánto vale? 20.3 más o menos 0.5, R2 14.5 más o menos 0.5 y R3 27 más o menos 0.5. Entonces, como decíamos hace un momento, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Vamos a hacerlo así en general, ¿no? Colocamos, ¿cuánto vale R1? 20.3 más o menos 0.5. Este es R1. R2 es 14.5 más o menos 0.5 y R3 es 27 más o menos 0.5. Para efectos de no escribir mucho, pues no estoy poniendo las unidades, ¿verdad? Pero se refiere que estos son ohmios, todo está con incertidumbre, como el valor de cada una de las resistencias. Pero la resistencia equivalente aquí, desarrollando esto, entonces igual a 20.3 más 14.5 más 27.5. Esto nos va a dar el valor numérico del resultado pues, de la suma. Y luego ponemos acá más o menos, porque todo esto lleva más o menos, más o menos, más o menos. Lo sacamos de una vez como factor y ponemos entonces 0.5 más 0.5 más 0.5. Al efectuar entonces la suma, 20.3 más, etcétera, etcétera, esto nos da entonces 61.8 más menos 1.5. Y todo esto, aquí sí le ponemos ya el resultado de las unidades, ¿no? Estos son ohms. Entonces, aquí tenemos entonces el resultado pues, de la suma. Traemos estos ejemplos que son sencillos, no estamos en obligación pues, de saber qué conceptos, qué es una resistencia, etcétera, ¿no? Pero son conceptos, digamos, fáciles, ¿no? Y además lo importante es el ejemplo, que estamos viendo la suma. Cuando nos dicen las resistencias se conectan en serie, pues la resistencia total es igual a la suma. Aquí hay una resistencia entre las tres, y la resistencia se le llama resistencia equivalente, y esa la expresamos como R más menos delta R. Aquí en nuestro resultado, pues, esto que tenemos acá es R y más o menos la incertidumbre. Bueno, acá, en el caso de la suma, pues sencillo y simple, recordar pues, que la incertidumbre crece, evidentemente pues, crece, por eso se habla de propagación de la incertidumbre.
Pues este es el caso de la suma. Ahora veamos qué pasa cuando se restan. Vamos a hablar de la resta. Resta de 2 medios. Vamos a suponer que tenemos pues A como A más menos delta A y tenemos B expresado como B más menos delta B minúscula. Y queremos nosotros hacer o sacar como es la diferencia, ¿no? La resta. Entonces, si tenemos que la resta es B menos A, aquí estamos representando pues el símbolo de toda la expresión para no poner todo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es, en este caso, tenemos B, vamos a poner entonces aquí B más menos delta B menos A más menos delta A. ¿Verdad? Y como lo hicimos en el caso también de la suma, aquí para la resta, pues separamos, ponemos entonces a sacar los paréntesis, nos queda B menos A, y aquí tenemos de nuevo más, y aquí nos queda entonces delta A, perdón, aquí más o menos, delta A más delta B. Entonces, en este caso, si se quiere, podríamos decir, bueno, esto corresponde al valor numérico, lo que nos dio de la resta, y esto es lo que corresponde a la incertidumbre. Fíjense que es bien importante señalar el hecho pues, de que la incertidumbre en la resta también crece. O sea, vamos a ver que en todas las operaciones, todo se llama propagación de la incertidumbre. O sea, porque tenemos mediciones en las que tenemos incertidumbre. Al hacer los cálculos con esas mediciones que van pues afectadas a la incertidumbre crece, ¿verdad? Vamos a ver acá un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Dice, la longitud de un resorte sin ninguna fuerza que lo deforme es L sub 0. Estamos hablando de un resorte. Tiene una longitud, digámoslo así, inicial, que es igual a 15.0 más o menos 0.3 centímetros. Este es el resorte sin estirar, pero luego se le aplica una fuerza que lo estira y su nueva longitud, que llamamos L, resulta ser de 20.4 más o menos 0.3 centímetros. Vamos a tratar de dibujar aquí el resorte. Vamos a suponer que este es nuestro resorte. Y aquí está el resorte sin estirar. Su longitud acá es esta. Esto es L sub 0. Ahora, vamos a suponer que el resorte está fijo acá y que lo estiramos aplicándole una fuerza aquí. Vamos a representar esa fuerza con una flechita. No nos interesa cuánto vale la fuerza. Lo que nos interesa es que ahora tenemos una nueva longitud. Esta es la longitud del resorte estirado, ¿verdad? ¿Qué nos pide? Que calculemos la deformación
la vamos a representar con la letra D mayúscula y la deformación de resorte es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Claro, vamos a tener que dar el resultado de esta manera. Esta es la operación que se nos está indicando hacer. Y el resultado, ¿cómo debe expresarse? Como la deformación, el valor numérico, por más o menos la incertidumbre. Bueno, entonces, acá hacemos lo siguiente. De una sola vez podemos ir, ¿qué es D? Aquí vamos a sustituir y ponemos, mire, D es igual a 20.4 menos 15.6. A esto le vamos a agregar más o menos la incertidumbre y lo vamos a poner así para hacer entonces. Estamos considerando la incertidumbre de cada una de las longitudes, la longitud inicial y la longitud final. Pues el resultado de esto nos da 5.4 más o menos 0.6 centímetros. Aquí está la incertidumbre de la deformación y este es lo que se deformó, digámoslo así, lo que se estira el resorte. La deformación puede ser pues, por estiramiento, como lo hemos hecho en este caso, pero puede ser que también haya deformación con presión, o sea, que se comprima el resorte. Eso pues decía, no estamos en un curso de física, no es obligación que lo sepamos, lo importante es que se nos dice cuál es la operación que tenemos que realizar y eso sí, es nuestra, digamos, compromiso ahora saber cómo se efectúan estas operaciones. Se trate de una suma o se trate de una resta. Bueno, estas son, digamos, las primeras operaciones fundamentales, pero también tenemos acá el contenido 2.10.2. Se trata sobre la multiplicación y la división. Multiplicación y división. Primero, vamos a hablar de la multiplicación. Multiplicación de 2 o más medios. Ya vamos a ver en un ejemplo donde tenemos que hacer alguna multiplicación. Estamos poniendo los ejemplos hacia aislados en base a la operación que pretendemos pues, describir o ilustrar. Entonces, supóngase que tenemos, como lo habíamos visto hace un momento, la medida A más menos delta A, tenemos B igual a B más menos delta B, y C igual a C más menos delta C. Entonces se nos pide que hay que obtener, digamos, el producto. El producto es A por B por C. Ahora, nuestro resultado, o sea, lo que ya obtengamos, lo debemos expresar así, P mayúscula, igual a P más menos delta P. Este es P, el valor numérico del producto. ¿Y cómo se obtiene? Acá es bien sencillo. P minúscula
se obtiene multiplicando los valores numéricos de las medidas, que sea A por B por C. Multiplicamos. Entonces, es necesario el paréntesis. Ahora bien, ¿cómo calculamos la incertidumbre? Bueno, aquí me voy a permitir poner una expresión que no la vamos a deducir. Se puede deducir si se sustituye y se hace un proceso algebraico. Es relativamente larguito el proceso, pero no es una cosa del otro, no es fácil de llegar a obtener. Pero lo que más nos interesa a nosotros es lo que vamos a aplicar. ¿Y qué es lo que vamos a aplicar? Bueno, el método para obtener la incertidumbre del producto. Por eso estamos poniendo del papel. Y entonces aquí debemos de recordar algo bien importante. Yo voy a poner acá. Y es que en un producto, la incertidumbre relativa del producto, ustedes aquí estamos hablando de la incertidumbre relativa. En la clase anterior hablábamos de la incertidumbre relativa, en este caso es la incertidumbre relativa unitaria. Esa es la que me interesa. En el producto, la incertidumbre relativa unitaria es igual a la incertidumbre, a la suma, perdón, de las incertidumbres de cada una de las mediciones que son factores. Delta A sobre A más delta B sobre B, en este caso que estamos considerando de 3 mediciones, ¿verdad? ¿Cómo vamos a obtener el valor de delta P? Bueno, una vez que si ustedes quieren hacer, digamos, el cuadro por separado, y luego despejamos acá P factor D sobre delta A sobre A más delta B sobre B más delta C sobre C. Observen entonces, pues, aquí primero hay que efectuar el producto de los valores numéricos de las mediciones. Y luego, pues venimos y calculamos las incertidumbres relativas. Si se quiere hacer una sola operación, pues podemos trabajar con esta expresión. Esta la ponemos acá porque se puede considerar que es una regla, digamos, general o algo, pues, y que en el producto, la incertidumbre relativa de un producto es igual a la suma de las incertidumbres relativas de todos los factores, de todas las incertidumbres relativas de cada una de las mediciones que se tienen en el producto. Tenemos esto. Vamos a hacer entonces un ejercicio, un ejemplo de aplicación sobre esto. Voy a mostrar acá, ¿verdad? Primero voy a hacer un pequeño dibujo ahí, ¿verdad? Para que estemos lo más claros posible cuanto al ejemplo, ¿no? Se trata de un bloque rectangular, estamos dibujando el bloque. Y entonces, en este bloque se nos da lo siguiente, nos da el lado L1, el L2 y el L3. Lo que podríamos llamar el arco del bloque, el H es el altura. Y entonces, ¿qué se nos pide en este ejercicio? De los ya el
En este caso nos dan los valores. L1 es 30.2, más o menos 0.1 centímetros. L2 es 16.5, más o menos también 1 centímetro, y L3 12.4, más o menos también 0.1 centímetros. Entonces, ¿a qué es igual el volumen? El volumen, que vamos a representar por B, es igual al producto de los tres lados. O sea, L1 por L2 por L3, ¿verdad? ¿Cómo vamos a expresar el volumen final? Lo vamos a expresar como B minúscula más menos delta B minúscula. O sea, tenemos que encontrar primero el volumen, el valor numérico, el valor numérico del volumen, y esta es la incertidumbre del volumen. Primero tenemos el valor numérico del volumen. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a multiplicar L1, L2, L3. Aquí entonces, con L1, L2 y L3 estoy simbolizando el valor numérico de cada uno de los. Sustituyendo 30.2 por 16.5 por 12.4. Al efectuar esa operación, entonces, obtenemos, voy a poner todas las cifras aquí, 6.178.92. ¿Y qué serán estos centímetros? Fíjense que ahorita no me preocupo tanto de las cifras significativas. Aquí estoy sacando las cifras que me da la calculadora, así las colocamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos haciendo una operación matemática. Entonces, en este caso, pues, y estamos enfocados en la incertidumbre, no en el manejo solo de las cifras significativas. Pero ahora vamos a calcular la incertidumbre relativa, del volumen. Recordando, pues, voy a ponerlo así, delta B sobre B, en este caso que va a ser igual, delta L1 sobre L1, más delta L2 sobre L2, más delta L3 sobre L3. Obsérvese acá que estoy usando L minúsculas, porque estoy hablando ya de los valores de cada una de las, digamos, de las mediciones, pues valor numérico de la longitud 1 y su incertidumbre, el valor de la incertidumbre, lo mismo de la longitud 2, de la longitud 3, etc. Pero a mí me interesa delta B. Bueno, de una vez ponemos acá, delta B igual, paso acá B. Y ponemos delta L1 sobre L1, delta L2 sobre L2, y bien, ahora venimos y sustituimos. Voy a poner el volumen así, 6.178.92. Multiplicado esto por, en este caso tenemos para L1 0.1 sobre 30.2 más 0.1 entre 6.5 que corresponde a la longitud 2 y 0.1 sobre 12.4. Hacemos la operación. Fíjense que aquí
Alguien dirá, mire, aquí podría redondear, porque mire, esto, quizás ponemos 6.179. Sí, se puede, no hay ningún problema. Pero si usted quiere, lo puede hacer así. Usted está con su calculadora y hace la operación y hace todo y expresa el resultado tal como se lo dé la calculadora. En este caso resulta ser 107.7. Ah, bueno, aquí sí ya vale la pena decir, bueno, ¿para qué irnos hasta la décima? Si comparamos eso con 107, además estamos calculando una incertidumbre, y la incertidumbre es un intervalo. Entonces, si yo vengo y mejor digo, bueno, aquí esto no es tan significativo, la de 107.7, o sea, es mejor quizás dejarlo así. Ponemos 108. Y miren, 3 cifras. Ahí nos dan 3 cifras. ¿Qué quiere decir? Pues que la incertidumbre es, en este caso, la 108. Que 108 con 3 cifras, unidades, decenas, centenas, o sea que abarca las centenas de volumen. Ahora venimos nosotros, ¿cómo le hacemos? O sea, aquí tenemos todas estas cifras, y yo he redondeado aquí hasta el orden de las unidades. Ahora sí, hoy lo voy a hacer acá. Y voy a poner entonces como respuesta el volumen. El volumen es 6.178. Pero decíamos, voy a aprovechar una vez y voy a poner 6.179. ¿Por qué? Porque mi incertidumbre llega hasta el orden de las unidades. Que no tendría sentido ponerle más cifras acá. Y como en esto hay que tener presente, hay que tener esa, digamos, ese sentido de comparación, ¿no? Ya esta fracción, estamos en las de décimas, centésimas, etcétera, comparado con 1.000 y tanto, pues realmente pues, eso no es. Te dejamos en 1.171, más o menos 108, que es 100 centímetros. Entonces, José dice algo bien importante, y a eso sí le debemos de prestar mucha atención. Nuestra incertidumbre, fíjense, empieza en este caso, en este cálculo, desde las centenas, porque todas las unidades, decenas, centenas, o sea, tenemos 6.179 más o menos 108 centímetros. En este caso, como nuestra incertidumbre ha sido calculada por un proceso matemático, entonces quiere decir que nosotros tenemos esa, digamos, facultad de expresar la incertidumbre, no como con una sola cifra como lo hicimos en la sesión anterior, porque es una incertidumbre estimada a partir del instrumento. Estamos usando el instrumento y ahí tomamos un criterio, ¿no? Entonces, cuando es de una lectura así, que se hace la estimación de la incertidumbre, entonces ahí prevalece aquel criterio muchas veces, es decir, que la incertidumbre es igual al valor de la menor división. Otras veces, cuando la escala es suficientemente grande, se puede decir que es igual, otro criterio, de más o menos el valor de la mitad de la menor división. Pero en este caso no, porque lo que está reinando en este caso pues son las operaciones, ¿verdad? Las operaciones matemáticas. Bueno, en este caso, pues en el caso de la multiplicación, trajimos este ejemplo, un ejemplo clásico, y además nos permite pues irnos familiarizando un poquito pues con la geometría, cómo se obtiene el volumen de un cuerpo como este, un cuerpo regular, ¿verdad? Pero lo más importante es, aquí nos van a decir qué operaciones son las que tenemos que realizar. Bueno, veamos qué pasa con la división. División de una medida
Digamos que tenemos A igual a más o menos delta A. B es igual a B más o menos delta B. Queremos entonces hacer esta operación. B igual, la división, indica el resultado de la división, de operar o de hacer pues, la operación A sobre B. Ahora, nuestro resultado numérico tiene que estar expresado de esta forma. Como D minúscula más o menos delta D. Es decir, el resultado de la operación que hagamos de la división y la incertidumbre delta D. ¿Cómo tenemos el valor numérico de la división? Pues miren, es relativamente fácil, es bien sencillo. Aquí en este caso voy a dividir A sobre B, entonces tenemos A sobre B. Ponemos A sobre B. Ahora viene algo bien interesante, que también se puede demostrar, pero por razones pues, de tiempo no lo hacemos, pero el que esté interesado pues fácilmente puede encontrar la demostración, ¿no? Investigando un poco. Y es que la incertidumbre en el cociente, en este caso delta D sobre D, resulta ser igual como en el producto. En este caso, la incertidumbre pues, de delta D sobre D es igual a la incertidumbre relativa. Esta es igual a la incertidumbre relativa del divisor, o sea, delta A sobre A, más la incertidumbre relativa del dividendo, delta B sobre B. El divisor y el dividendo. Bueno, como ven, es bien fácil. Vamos a poner eso una sola vez, pero a mí me interesa el delta D. Delta D es D factor de delta A sobre A más delta B sobre B. Aquí depende de, ya con experiencia, uno de una vez puede irse a esta expresión para obtener la incertidumbre de una operación de la división, o si no, pues el cociente, cómo se obtiene, que es igual a la incertidumbre relativa del cociente, o sea, de la cantidad pues, de la división, de la operación. Vamos a los ejemplos, o al ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Dice, la masa de un cuerpo es, la representamos con M mayúscula, 120.3 más o menos 0.1 gramos. Y el volumen de ese cuerpo es de 47.4. Más o menos 0.1 centímetros cúbicos. Nos piden que calculemos la densidad. Vamos a considerar aquí, o vamos a poner densidad, la vamos a representar con la letra D mayúscula para nosotros. En los libros de física, la densidad se representa con la letra roja. La vamos a poner aquí, así, solo rojo, porque si le pongo ahí, bueno, rojo. Pero lo más importante es, aquí para que tengamos cocinar, la densidad y también coincide con, digamos, con división, ¿no?
La densidad es la razón de la masa sobre el volumen. Ahora, esta es la operación que nos queremos decir, pero el resultado de la densidad lo vamos a expresar de esta forma, como D más o menos delta D. O sea, el valor numérico de la densidad y agregándole pues la incertidumbre de la densidad que tengamos. Primero tenemos el valor numérico de la densidad. Decimos es masa M minúsculo entre el volumen, la M minúscula. La masa es de 120.6 y el volumen es de 47.4. Hacemos nuestra operación con la calculadora y obtenemos acá un valor de 2.538. Y estos son gramos sobre centímetro. Bueno, ahora vamos a proceder a calcular la incertidumbre. Y de una vez voy a poner acá, esto es igual a D, por la densidad, el valor numérico de la densidad, por delta M sobre M, la incertidumbre relativa de la masa, y delta B sobre B. Esta es la incertidumbre relativa del volumen. Ponemos aquí con todas estas cantidades, estas cifras, perdón, que nos ha dado, 2.538 multiplicado por, ponemos delta M, 0.1 entre 120.3 más 0.1 sobre 47.4 y hacemos la operación sin preocuparnos nosotros de las cifras, sino que ponemos lo que nos dé la calculadora hasta donde sea pues razonablemente. Y obtenemos acá 0.0074. A saber si hay otras cifras, pero habría que ver, por ejemplo en este caso, la cifra que sigue tal vez no redondea o no aproxima a 4, no se pierde, y lo dejamos con dos cifras. Entonces ya que tenemos este resultado, venimos nosotros y expresamos cuál es la densidad. Y aquí decimos, bueno, miren, aquí trabajé hasta el orden de las milésimas. Y aquí ya estamos en el orden de las 10 milésimas. Entonces, es mejor entonces aquí reportar, en este caso, pues, lo de la, digamos, incertidumbre que hemos tenido, y podemos decir que la densidad es igual a 2.538 más o menos 0.007 gramos sobre centímetro. Si yo pusiera otra cifra más, ya no sería correcto porque aquí estoy poniendo hasta las milésimas, ya no puedo poner aquí. O la otra cuestión, supóngase que me hubiera dado 0.000, algo habría que realizar porque no puede ser, ¿vale? Que la incertidumbre llegue a una, digamos, a un orden mucho menor que la de la cifra del valor de la, digamos, del numérico de la medida. Así que aquí, digamos, hasta las milésimas, lo mismo aquí, décimas, centésimas, milésimas. Y esta es la división, ¿no? Bueno, ahora viene otra operación importantísima, como es la potenciación. Digamos que queremos ser, así le estamos llamando al resultado, de
elevar una medición a la n, o sea, en general, pues una medida a al exponente n. Pero el valor z elevado a la potencia n debe expresarse como z más o menos delta z. Bueno, aquí a, como siempre, pues es a más o menos delta a. ¿Qué vamos a calcular el valor numérico de z? Miren que fácil, agarramos el valor de a y lo elevamos a la n. Ahora venimos y decimos, y el delta z sobre z, ¿a qué es igual? Bueno, aquí debemos de recordar algo bien fácil, elemental y matemático. ¿Qué significa elevar una cantidad a una cierta potencia o elevarla pues, a un exponente n? Por ejemplo, si n fuera al cuadrado, vamos a poner aquí, si n es igual a 2, quiere decir que a al cuadrado es igual a, ¿verdad? Si fuera el cubo, pues pondríamos otra a y así sucesivamente, ¿no? Entonces quiere decir que esto representa el exponente y el exponente nos dice cuántas veces esa cantidad se toma como factor. Quiere decir que si aquí fuera al cuadrado, yo tendría que poner entonces aquí delta a sobre a más delta a sobre a, y si fuera el cubo, delta a sobre a, o sea, 3 veces, si fuera la cuarta y así sucesivamente. Para no estar repitiendo lo mismo, entonces le ponemos aquí delta a sobre a, porque a eso se reduce pues el hecho de que al elevar una cantidad, el exponente lo que representa pues, es el producto de esa cantidad que se llama base y que la tomamos como factor tantas veces como el exponente lo indica. Entonces, en lugar de poner si es al cuadrado delta a sobre a más delta a sobre a, o si fuera el cubo delta a sobre a más delta a sobre a más delta a sobre a, no le pondríamos 3 aquí o 2, depende, pues ya vamos a ver un ejemplo. Pero lo importante es que tengamos presente esto. La incertidumbre relativa en el caso de una potencia resulta ser igual a n veces la incertidumbre relativa de la cantidad de valor numérico pues, de la cantidad base o de la medida pues, que estamos utilizando ahí como base. Vamos a poner un ejemplo. Dice lo siguiente: un cuadrado, habla de un cuadrado, tiene por lado, voy a llamar L, 15.8 más o menos 0.1 centímetros. Acuérdense que por definición un cuadrado es una figura geométrica cuyos lados, pues, sus 4 lados, problemas cuadrados, son iguales. Vamos a poner acá, hacer una pequeña para que se entienda. O sea, aquí tenemos, este es L, y que para acá también debe ser L, y claro. Ahora, ¿qué se nos está pidiendo en este caso? Se nos pide que hallemos el área, o sea, esto. Ahora, el área y sabemos pues por geometría que el área del cuadrado es su lado elevado al cuadrado. Ahora nuestro resultado debemos de expresarlo de esta manera, como A más menos delta A.
La minúscula ahora representa el valor numérico del área y delta A la incertidumbre. Entonces ponemos acá, para el área, igual a L al cuadrado. Fíjense, ponemos L minúscula al cuadrado. ¿Qué es L minúscula? El valor numérico acá de L, que representa toda la expresión con su certidumbre. Pero vale ahora al cuadrado. Entonces ponemos acá 15.8 y este elevado al cuadrado. O sea que el área resulta ser de 249.64 centímetros cuadrados. Este es el valor del área. Ahora calculemos el delta A. Miren, aquí tenemos, afortunadamente que se van a, en este caso con el símbolo, en este caso es delta A, que es igual entonces aquí al área, aquí ya no es, aquí pasamos de una vez, en lugar de Z ponemos A, por N veces, en este caso es 2, porque el exponente es 2, por delta N sobre ¿qué representa el área? ¿Qué representa el 2? El exponente, aquí lo pongo de una vez porque ya estamos hablando del cuadrado. Delta N sobre L, la incertidumbre relativa unitaria del lado del cuadrado. Sustituyamos entonces, tenemos el área 249.64. Esto lo multiplica por 2 y esto 0.1 entre 15.8. Y hacemos la operación sin preocuparnos ahí porque hacemos entonces la operación. Y esto nos da entonces bueno, aquí le faltó algo. Bueno, aquí la operación esta, creo que no está con, aquí me faltó multiplicar por 149, entonces esto da aproximadamente 2.49. En una página, ¿verdad? Perdón. Bueno, vamos a poner 2.5. Eso es lo que nos da a nosotros, 2.5. Entonces, ahora vamos a expresar el área A como el valor. ¿Cuál es el valor numérico? 249.6. 64, pero nosotros hemos dado nuestra segunda aquí como 2.5. Entonces le ponemos aquí más o menos 2.5. Pero todavía hay algo más que podríamos hacer nosotros acá. Si el resultado ha sido este, podemos acá expresarlo, porque aquí no tiene mucho sentido estar hablando de las décimas, no, más que todo en esta cantidad porque estamos ya en las centenas, ¿no? Entonces, podemos hacer lo siguiente, podemos poner 250, más o menos, y aquí el redondeo, si se quiere, pues a 3, ¿no? Y aquí le ponemos centímetros cuadrados. Entonces, como ven, pues, es relativamente. La potenciación, pues, es parecida, pues, como en la multiplicación, como en el caso de la división, ¿no? Después, entonces, bueno, esto es bien mecánico. Bueno, pero ahora viene el último contenido, el 2.10.4. Y en este caso, vamos a hablar de las operaciones combinadas.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, en las operaciones combinadas es que vamos a realizar en nuestro proceso una mezcla de operaciones. Y aquí vamos a ir directamente al ejemplo para darnos cuenta que realmente no es una cosa difícil. Aquí se nos dice, en este ejemplo, vamos a directamente al ejemplo. Dice que un recipiente cilíndrico cuya base tiene un radio del radio, que es de 12.6 más o menos 0.2 centímetros. Entonces dice que contiene un líquido. Contiene un líquido de masa, a representar con M mayúscula, de 30.00 más o menos 0.01 kilogramos. ¿Qué se nos pide? Que hallemos la presión. Ya me explicaré. Que el fluido hace al fondo del recipiente. Aplicando la siguiente expresión. La presión P. Ponemos P mayúscula, que es la masa por la gravedad entre pi r al cuadrado. Acá en este curso, como lo hemos dicho, no estamos obligados a saber, bueno, y de dónde viene. Lo que nos interesa es hacer esta operación. Me está diciendo que esto me da la presión que hace el fluido. Vamos a hacer acá un dibujo para que se entienda. Ingeniero, una pregunta. Dejémosla al final, ya vamos a terminar. Está bien. Supóngase que este recipiente cilíndrico nos está dando el radio de la base y este es el fluido o el líquido, la masa. Ahora, ¿qué es la presión? Bueno, la presión es igual a la fuerza y el fluido, vamos a intentar por F, hace su fondo recipiente. La fuerza en este caso resulta ser igual al peso del líquido, es decir, a la masa por la gravedad, ¿no? La coordinación. Entonces, por eso es que nos dice ahora, la presión es fuerza sobre área. Y como en este caso la base del cilindro tiene un radio R, es un círculo, entonces aquí aparece pi r al cuadrado. Entonces por eso es que la presión, esa presión ejercida
por la fuerza o el peso del fluido, la vamos a calcular mediante esta expresión. Y nuestro resultado, este es lo que nosotros nos interesa, debemos expresarlo como P más o menos delta P, donde la P minúscula representa el valor numérico de la presión. Aquí es igual. P minúscula es entonces igual a M por G sobre phi. Y aquí vamos a poner R al cuadrado. Y hay una cuestión que es bien interesante en este caso. Estamos trabajando con un número con pi, un número adimensional, ¿verdad? Este número realmente pues, no es el resultado de ninguna medición, sino que es parte del procedimiento, ¿verdad? Del procedimiento geométrico donde se llega a conocer pi. Es un número irracional, le llaman, pues, porque no se puede expresar como razón de dos números enteros, sino que es un número que tiene una cantidad indeterminada de cifras, ¿no? 3, 14, 15, etcétera. Podemos ver en las calculadoras, generalmente las calculadoras dan hasta 10 cifras de pi. Entonces no nos vamos a preocupar por cuántas cifras poner para pi. A eso lo dejamos a la calculadora. Pero empezamos aquí, la masa, ¿verdad? Ah, perdón, aquí falta todavía una cuestión del problema, porque nos dice que hay que calcular la presión y se nos pide que la expresemos primero en Newton sobre centímetro cuadrado. Y en vez en Newton por metro al cuadrado. Primero vamos a hacer en Newton sobre centímetro al cuadrado. En este caso, ¿cuál es la masa? 30 kilogramos. ¿Cuánto vale el valor de G? El valor de G también aquí hay una cuestión bien importante. Aquí se me estaba pasando por alto. El valor de la gravedad se nos da como 9.80 más o menos 0.05, y estos son metros, son segundos al cuadrado. Entonces le ponemos aquí 9.80 entre pi. Aquí no le pongo la sigla porque la dejo a la calculadora, ¿no? Ahora, como voy en este caso kilogramos por metro segundo al cuadrado, es Newton, que es masa por aceleración, y fuerza Newton. El pi, decíamos, lo dejamos así con las cifras de la calculadora, y el radio sí. El radio lo vamos a tomar así, 12.6 al cuadrado. Y esto que tenemos acá, que da 0.5894.6. Estos son Newton sobre centímetro cuadrado. Esa es la presión que ejerce ese fluido, ¿verdad? Esta es la fuerza, es una fuerza de 0.58 por cada centímetro cuadrado, no por todo, sino que es el valor de la presión. Ahora venimos y vamos a calcular el delta P. En este caso, para calcular el delta P, lo que debemos de hacer es que, mira, aquí tenemos una combinación de productos y de un cociente, la división, pero en este caso es todo elevado al cuadrado, a una potencia. Entonces todo eso lo vamos a poner acá, ¿verdad? Voy a poner en este caso la incertidumbre relativa de la presión delta P sobre P, lo voy a poner. Tiene que ser igual. En este caso no voy a tomar en cuenta este pi porque eso no tiene incertidumbre. Entonces voy a empezar. Como es un cociente, es la suma de la incertidumbre relativa. En general, pues, la suma relativa de las, en este caso del dividendo, en este caso delta M sobre M.
más delta G sobre G, porque aquí nos dan la gravedad con incertidumbre, o sea que ese da un dato experimental. Pero aquí tenemos una potencia y como es cociente, entonces se sigue sumando la incertidumbre relativa. Como es al cuadrado, le ponemos 2. ¿De qué? De delta R sobre... Ahora sí, decimos que delta P es igual a P por delta N sobre N a delta G sobre G más 2 veces delta R sobre E. Vamos a sustituir, voy a borrar esto. El delta de presión. La presión dio 0.58946. Esto es factor de delta M sobre M, o sea, 0.01. Entre 30.00 más 0.05 que viene la gravedad. El primer punto 80 más, como va al cuadrado, 2 veces. Voy a poner 80. Y el delta E sobre L, es decir, 0.2 entre 12.6. Y hacemos la operación. Aquí hacemos pues todo en la calculadora. ¿Sí? Y lo que nos interesa es cuánto, a qué nos lleva esto. Y obtenemos 0.02191. En este caso diríamos nosotros, mire, ¿por qué tanta cifra? Realmente a veces se recomienda cuando se trata de cálculo, pues de no pasarse quizás de 2 cifras, ¿no? Y decimos nosotros 0.022, porque aquí redondeamos, 0.022. Finalmente la presión, que es la que a nosotros nos interesa, entonces la expresamos en esta forma. Decimos que es igual a 0.589. 9446 más o menos 0.022. Y estos son entonces newtons sobre centímetro cuadrado. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá. Yo les recomendaría a ustedes que repitan el problema trabajando en newton sobre metro al cuadrado. Les voy a dejar aquí la respuesta para que ustedes tengan la oportunidad de comparar. Y siguiendo el procedimiento, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, en primer lugar, aquí hay varias cosas. O acá hacemos de una vez la conversión, tenemos newton sobre centímetro cuadrado, haciendo uso de los factores de conversión, y una vez pasamos a newton sobre metros cuadrados, ¿verdad? Y acá sustituimos, y aquí no tengamos problema porque aquí las incertidumbres relativas no nos van a cambiar, van a ser las mismas. Entonces, si queremos, entonces la presión, el otro valor, resulta ser de 5.895 más o menos 219 newton sobre metro al cuadrado. También aquí, quizás como agregado, si se quiere, encontremos la incertidumbre relativa, en este caso porcentual, si se quiere. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, la incertidumbre relativa porcentual nos serviría para
decir, bueno, mire, qué tanto esa incertidumbre nos ha afectado. Porque si anda, por ejemplo, por un 3%, pues realmente no es tan grande. En los trabajos experimentales se aceptan, digamos, incertidumbres o cosas que andan aquí hasta alrededor del 10-15%. Bueno, llegamos hasta aquí. Para mí, pues ha sido un gusto estar con ustedes.